Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes de filosofía, abordar durante media hora, desde una perspectiva filosófica, un tema de la vida cotidiana, precisamente en estos momentos que vivimos encerrados en el miedo. Bien vale la pena repensar la cotidianidad humana desde la filosofía. Saludamos a Tito Chela, quien desde Voz Andina Internacional con los medios virtuales hace posible estos encuentros. Es un gusto dar una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Miguel Macías Moreno. Él es magíster en Filosofía y Pensamiento Social por Flaxo, Ecuador, licenciado en Filosofía y Pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana. Se desempeña como docente de secundaria de la asignatura Filosofía. Saludos, Miguel. Hola, Edison, un gusto, gracias, y es un honor poder compartir hoy temas de filosofía. Gracias, Edison. Esta semana con Miguel Macías dialogaremos acerca de la temática cuidado, que la abordaremos en los 3 segmentos del programa. En el primero, denominado Vida Cotidiana, conversaremos en torno al uso cotidiano de la noción cuidado. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre el concepto cuidado. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Miguel Macías compartirá sus recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Hoy conversamos con Miguel Macías acerca de cuidado. En este primer segmento, Filosofía y Vida Cotidiana, le preguntamos cómo se comprende el cuidado en la vida cotidiana. Bien, Edison, desearía iniciar expresando que aquello que voy a explorar o exponer de aquí en adelante es el resultado de la investigación de maestría que concluí en el año 2019, justamente en Flaxo, Ecuador. Y me gustaría, vinculando a la pregunta que tú me realizas, hacer una, o por lo menos mencionar una, que había expresado al inicio de mi tesis, es, por ejemplo, si existen indicios en el momento presente, yo me preguntaba, me interrogaba, que justifiquen una investigación centrada en la noción de cuidado de sí. Entonces yo me hacía esa pregunta y en efecto intentaba dar respuesta identificando por lo menos 3 momentos o 3 indicios que llamaríamos sobre esta necesidad del cuidado de sí. Pienso que ahora a la raíz de la pandemia del COVID-19 hay quizás más indicios, pero en ese momento yo mencionaba en este caso 3. La primera era la presencia de un sinnúmero de técnicas mediante las cuales el sujeto contemporáneo, o sea, nosotros, accedemos a formas de relación con nosotros mismos. Por ejemplo, y es cada vez más común, las prácticas de meditación como el yoga.
Otra, en esta misma línea de prácticas, la hegemonía de las terapias psicológicas, cada vez más común el tema de la terapia, y a lo cual debía, o en ese tiempo mencionaba, esta preocupación o este deseo o anhelo de cultivar un cuerpo esbelto, aunado al creciente mercado editorial de autoayuda, que sin duda dibuja ciertas líneas de relación del sujeto consigo mismo, que por lo menos a nosotros nos configura como sujetos, consolidando de esta manera nuevas formas de relación que a veces son funcionales, en este caso llamaremos a la sociedad del consumo. Ya, ese sería el primero. Un segundo momento que yo encontraba en ese tiempo, en 2019, era la emergencia de prácticas discursivas académicas, y que cada vez veo que son más comunes, tanto institucionales y políticas, que se canalizan a temáticas del cuidado. Específicamente en ese tiempo yo vislumbraba el tema de cuidado relacionado al tema medioambiental, es decir, centrada en remediar o revertir el debilitamiento de las condiciones materiales que favorecen la vida en general. Y el último, tal vez el último momento, que bueno, era más relacionado a mi cuestión previo como educador o como formado en pedagogía, era una existencia impropia, que llamaba, de la noción de cuidado de sí, particularmente en estudios en los cuales se pretende aplicar el concepto, en este caso el cuidado, en el campo educativo, con anhelos de construir un nuevo tipo de relación entre docentes y estudiantes, legitimando con esto la sociedad escolarizada. Entonces, estos tres momentos que yo identifiqué en ese tiempo, yo podría afirmar y yo justificaba en ese tiempo, y considero que deberíamos decir que es, en este caso, nos muestra o pone en evidencia este cuidado de sí, que sí está presente en distintas prácticas, en distintos discursos, que en este caso aún serían actuales, o que aún nos permiten pensar como el cuidado como un concepto que sí está en boga, que sí está en uso. Y específicamente algo que ya mencioné de manera un poco más superflua es el tema de que con el COVID-19 prácticamente estas investigaciones ya se habían hecho antes, porque no es que yo me consideraba pionero en investigar el cuidado, ya habían dentro del campo del feminismo como las políticas del cuidado, las prácticas del cuidado como feministas o como perspectivas de Sullivan, antes previamente. Entonces considero que el cuidado está como marco de discusión o como marco de prácticas en la vida cotidiana. Muchas gracias, Miguel. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Miguel Macías Moreno, quien resumidamente presentará cómo mira la filosofía el cuidado. Para eso preguntamos, ¿cuál es el lugar de la reflexión del cuidado en la filosofía? Bien, Edison, me gustaría mencionar que en este despliegue histórico del pensamiento filosófico, el cuidado, así que en griego se dice epimelei hetu, se ha movido en un juego entre afirmación y ocultamiento, ¿ya? Y este juego, yo en este caso me gustaría hacerte mención las huellas, primero de afirmación y luego las de ocultamiento. Ya, dentro de estas primeras huellas de afirmación podrían ser visualizadas en diferentes épocas, ¿ya? Por ejemplo, por mencionar un escenario, y voy a ir desde un escenario más cercano, por ejemplo, basta dirigir la mirada hacia el siglo XX. En ese momento se encuentra la publicación de textos referidos a la noción. Por ejemplo, aquí menciono Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, que lo publica en 1927. Luego tenemos los ejercicios espirituales, el libro de ejercicios espirituales y filosofía antigua, que publica en 1981 el
pensador Pierre Haddock. Y luego creo que también bastante importante y que seguro va a ser un tema de discusión de la próxima semana cuando hagamos el segundo momento de este tema del cuidado, está La historia de la sexualidad 3, el cuidado de sí, que publica Michel Foucault en 1984. Estos, tal vez que yo diría más recientes, estos escritos muestran el concepto o cómo el concepto es encarado directa o indirectamente y en los cuales se encuentran múltiples demarcaciones conceptuales que difieren de un pensador a otro. Yo he mencionado tres en este caso, Heidegger, Haddock y Michel Foucault. Desde la idea, por ejemplo, vamos a ir desde la idea de cuidado, que en alemán se dice el Sorg, heideggeriano, como estructura fundamental del Dasein, hasta la triple caracterización que va a ser, en este caso, Michel Foucault, primero como una actitud general, una manera de mirada y una serie de acciones y prácticas ejercidas sobre sí mismo, que el sujeto realiza sobre sí mismo. Pasando, y aquí está en este caso Pierre Haddock, pasando por la relación de cuidado de sí, adjunta a la comprensión de la filosofía como forma de vida y a la práctica antigua de ejercicios espirituales, argumentada en este caso por el pensador Pierre Haddock. Eso sería todo lo que corresponde o que yo vislumbraba en este momento con esta práctica de mostración o sería no ocultamiento. Y ahora paso a la parte del ocultamiento en la filosofía o del pensamiento filosófico, que debe entenderse no como carencia de técnicas o formas de cuidado de sí, mediante las cuales el sujeto se relaciona consigo mismo, sino como una carente valoración en tanto elemento teórico en el pensamiento filosófico. En lo que esto lo constataba, o por lo menos lo argumenta Jesús Adrián Escudero, al mencionar un momento de olvido de la noción en la filosofía de la época escolástica. ¿Ya? Uno de los motivos para esto, no preocupación quizás, o para no tener una hegemonía, o no ver como un no problema el tema del cuidado de sí, podría ser el problema de la hegemonía, o cómo esta época estaba centrado específicamente sobre la cuestión teológica, ¿sí? Porque el tema principal era Dios, pero no es que no existían prácticas, sino que como problema teórico es como que se oculta, se muestra como un no problema. Esto es lo que podría decirte con relación tal vez a la importancia de cuidado o el lugar de la reflexión del cuidado en la filosofía. Miguel, pero entiendo que hay todo un desarrollo histórico de este concepto. Por eso, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la concepción agustiniana del cuidado? Sí, justamente para quizás abordar el tema del cuidado el pensamiento agustino sería muy extenso. Me gustaría tal vez, por temas también de tiempo, mencionar alguna a modo de síntesis. Ya de este pensador, las ideas acerca de práctica del cuidado de sí se presentan en la actitud de examen y de exposición de sí mismo. Estos dos momentos serían cruciales en el pensamiento agustiniano para entender el cuidado. Y también aquí hay un autor que tal vez no lo menciono, pero en mi trabajo de tesis lo abordo, perdón, es Marco Aurelio. Efectúa una diferencia entre Agustín de Hipona con Marco Aurelio, porque, por ejemplo, Agustín de Hipona apela a este proceso de memorización, de recordar, de hacer memoria, para confesarlo, en este caso, ante la figura de la divinidad, de la deidad, de Dios, de la providencia divina, ¿sí? Luego, también es importante, o si es que alguien quiere acercarse a profundizar el tema del cuidado en Agustín, que considero es importante, se debe leer el texto de las Confesiones, donde se constata una descripción de su itinerario, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, este gesto de confesión para efectuar un cuidado de sí, en la cual Agustín se da cuenta que lleva una vida llena de concupiscencias. Concupiscencias se traduce por un deseo exacerbado o un desordenado o un desorden en los deseos sexuales, para mostrar cómo un escritor ha sido conducido, en este caso Agustín, que es el autor de las Confesiones, cómo ha sido conducido por la providencia
hacia una vida cristiana en plenitud. Entonces, lo central para Agustín no es la experiencia del pecado, sino la voluntad de Dios que se despliega a lo largo de su existencia. Es el juego entre libre albedrío y voluntad divina, en la que el confesor, el que confiesa, se reconoce como criatura, ser creado por Dios. ¿Ya? Y luego, para cerrar esta idea del pensamiento agustiniano, que hay otra vertiente, otro punto, me gustaría mencionar a Hannah Arendt, ya en el libro que ya tiene muy famoso, que es de vertiente fenomenológica, sobre el concepto de amor en San Agustín, ha plasmado acertadamente el problema fundamental en el pensamiento de Agustín, el cual puede ser extendido, o sea, también leído, para su libro Confesiones. Lo que San Agustín espera de Dios es una respuesta a la cuestión, y creo que eso es importante también, Agustín, sobre el cuidado, porque el cuidado sí nos lleva a la pregunta, ¿quién soy yo? Y es una pregunta que para Agustín no la puedo responder yo, sino que debe venirme por iluminación divina. Cuestión que toda la filosofía anterior había dado por supuesta, o sea, dado ya por respondida o por sabida. O dicho de otro modo, la búsqueda renovada de su yo fue lo que finalmente le llevó hacia el Dios, a quien no le pedía le revelase los misterios del universo, ni le despejase las perplejidades del ser. San Agustín le pregunta, en este caso le interroga a Dios, en el orden a oírle a él acerca de sí mismo, o sea, de su mí mismo. ¿Ya? Y en orden a, en este caso, conocerse, o específicamente conocerme de este modo a mí mismo. Entonces se dan cuenta este examen, esta exploración en Agustín, pero también en miras a que no yo puedo tener, no yo consigo el conocimiento de mí mismo, sino gracias, en este caso, a la iluminación divina, a la providencia divina. Esto es lo que podría mencionarte a breves rasgos sobre el pensamiento agustiniano. Bien, luego de estas reflexiones que nos has mencionado, nos trasladaríamos a otro pensador, un tanto o bastante distinto, que es Nietzsche. Y la pregunta es, ¿qué piensa Nietzsche sobre el cuidado? Como he dicho, obviamente hay dos autores y en mi tesis había trabajado así un poco para poner en perspectiva lo que se había hecho o lo que realicé en ese tiempo. Por ejemplo, yo ya he trabajado a Marco Aurelio, trabajé también, en este caso estoy exponiendo aquí a Agustín de Hipona, y luego me di un salto histórico bastante drástico a Nietzsche y cerré con Heidegger. Entonces es lo que exploré. Entonces ahora, con lo que me preguntas con relación a cómo ve Nietzsche, Friedrich Nietzsche, la idea de cuidado, debo aclarar que no hay una existencia de una afirmación concreta en estas obras sobre una conceptualización acerca del cuidado de sí. Yo en ese tiempo trabajé dos obras que era El nacimiento de la tragedia y La genealogía de la moral. Entonces, lo que hice, lo que realicé es hacer una interpretación de algunas afirmaciones en clave de esta noción, en clave de comprender la noción de cuidado. Ya, el propio Nietzsche, tanto en su despliegue teórico y práctico, habría incluido varios aspectos valiosos que deben ser dignos de hacer una interpretación como llamados a un tipo de cuidado, como ya lo subrayaba en este caso Schmidt, que es un estudioso de Nietzsche, cultiva el modo de construir el sujeto, la relación con uno mismo y con los otros, el papel de la elección personal, la manera de relacionarse con la verdad y la exigencia de la práctica ininterrumpida, la necesidad de dar forma, en este caso, a una vida individual. ¿Ya? Esto sin duda permite un acceso para leer las obras desde la perspectiva de la noción de cuidado de sí. Para el caso de Nietzsche, uno de los derroteros más adecuados, y justo yo había hecho una lectura en este caso de la obra publicada en 1872, las primeras obras de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, que si no me equivoco la publiqué en 1872. Y yo, haciendo interrogante también, ¿qué enunciados del nacimiento de la tragedia podría ser leídos en perspectiva de una estética de la existencia, que es un concepto que quizás más se acerca a la idea de Nietzsche?
Y en efecto son varias proposiciones que yo identifiqué que por sí mismo habilitan la lectura de una estética de la existencia y otras deberían considerarse como complementarias e interconectadas a estas ideas. Aunque Nietzsche no habla de estética de la existencia porque es algo que lo va a realizar en efecto o se le va a atribuir en la autoría al pensador francés Michel Foucault. Ya en el capítulo primero de Nietzsche, de la obra que mencioné, El nacimiento de la tragedia, dice lo siguiente: el ser humano ya no es un artista, se ha transformado en una obra de arte. Entonces, ¿qué implicaciones tiene, en primer lugar, la negación del ser humano en tanto artista para acto seguido afirmarlo o erigirlo como una obra de arte? ¿Ya? ¿Qué tipo de arte y artista piensa Nietzsche en esta obra? Ya, relacionado, la idea de artista concebido por Nietzsche, bastaría con hacer mención a lo que en este caso recogía otro estudioso de Nietzsche, que es Frey. El artista no es el imitador de una simple realidad natural, sino el receptor de los poderes de su acción. De ellos recibe mensajes desde la profundidad del mundo que, como verdad dionisíaca, contiene el horror y el dolor primordial del núcleo íntimo del ser, pero de ellas recibe también el singular encanto de la figura y de la belleza. De esta manera puede comprenderse que Nietzsche declare al arte y no al logos filosófico como la verdadera actividad metafísica del hombre. Es decir, y en esto, con esto cerraría con la idea de que, por ejemplo, si tal vez el arte se ve o se muestra como algo que yo hago de manera exterior al mundo, digamos yo, por ejemplo, pinto un cuadro, hago tal vez una escultura y con eso estaría haciendo arte. No, para Nietzsche, la estética, en este caso la dimensión de generar una obra de arte, no se ve más que en mi propia existencia. Entonces, en la forma de relacionarme a mí mismo, en cómo yo, en este caso, terminaría siendo el mismo objeto, sería sujeto-objeto, de mi propia construcción, de mi propia consolidación, en este caso, como un sujeto de obra de arte. Yo me hago un sujeto-objeto de obra de arte, de embellecimiento. Y entonces Nietzsche trabaja, en este caso yo lo hacía también con la obra Genealogía de la Moral. Pero quiero solo matizar que es hacerme a mí mismo como obra de arte. La obra de arte no es algo externo, la obra de arte es mi propia existencia, sobre mi propia existencia. Yo en este caso construyo una obra hermosa o tal vez una obra no tan hermosa. Sí, pero la idea es construirme a mí mismo, configurarme a mí mismo como obra de arte. Eso es lo que podría, yo creo que obviamente no he dicho muchas cosas, he dicho porque sería imposible, pero creo que con estas ideas daría un poco una idea vaga tal vez de lo que podría entenderse como cuidado en Nietzsche. Muchas gracias, Miguel. Ahora nos trasladamos al tercer momento de encuentros con la filosofía. ¿Qué más encontrar? Para indagar cómo continuar las reflexiones sobre cuidado. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Esta semana nos encontramos con Miguel Macías Moreno, quien en un primer momento nos hizo una aproximación a la comprensión del cuidado en la vida cotidiana. Luego nos mencionó algunas perspectivas filosóficas acerca de este concepto, por lo que ahora le solicitamos sus recomendaciones y sugerencias para profundizar en esta temática. Sí, Edison, justamente me gustaría ajustarme en este caso tanto mis recomendaciones, sugerencias, quizás específicamente a lo que trabajé hoy o a las obras que podrían revisarse, explorarse, que también fueron en parte la revisión que yo hice en mi tesis, y fueron libros excelentes que recomendaría leerlos, que pueden ser leídos no solo desde la noción de cuidado de sí, sino dentro de otros marcos conceptuales, otros conceptos, otras nociones. ¿Ya? En el caso para poder tal vez tener una visión del cuidado tanto
de, por ejemplo, Marco Aurelio. Marco Aurelio, que también lo trabajo en la tesis, es excelente. El libro La Ciudadela Interior, del pensador Pierre Hadot, que es un estudioso de Marco Aurelio. Entonces, recomendaría mucho porque es una lectura muy enriquecedora y nos pone también de cara a lo que sería todo el pensamiento estoico de la época de Marco Aurelio. Entonces, este es un libro que de entrada yo lo recomendaría. Y otro que obviamente no puede faltar, no, yo creo que incluso está por cultura general, pero ahora vinculando al tema del cuidado, es Las Confesiones de Agustín de Hipona. Es otro libro que es muy ameno de leer, es muy fácil. Incluso a veces uno se siente identificado, en este caso con Agustín de Hipona, con las vivencias que él confiesa, que él va narrando, va explorando en el libro Las Confesiones. Y ya en cambio ahora con Nietzsche, que fue el otro autor que también intenté trabajarlo y tal vez ahí puedan descubrir más puntos del cuidado de sí que va a mostrar, es obviamente el libro El nacimiento de la tragedia. Y otro libro que también debe ir, que yo no lo mencioné, no puse tal vez los puntos, es que él aborda el tema del cuidado, es en este caso La genealogía de la moral. Estos son creo que las recomendaciones que diría en tanto a texto. Y obviamente algo como personal. También creo que uno debe explorarse a sí mismo, y esto sería hacer de su vida una obra de arte, es tal vez ver qué tipo de prácticas tengo yo mismo, específicamente, que me ponen en contacto o en vínculo conmigo mismo, cómo yo me relaciono conmigo mismo. Eso creo que diría en tanto a recomendaciones, Edison. Gracias, Miguel. Si bien quedan muchas inquietudes, y como ya lo anunció Miguel, el tema da para muchas sesiones. Tendremos un segundo encuentro acerca del cuidado, pero queremos cerrar este encuentro con preguntando qué otros términos y conceptos se vinculan a esta temática del cuidado. En contexto con lo que hoy expuse, con lo que exploré, y me gustaría tal vez, porque después tendría que repetir tal vez los mismos conceptos, pero de cara a lo que hoy dije, diría tal vez cinco conceptos que estarían o nociones vinculadas al tema del cuidado. Una sería la palabra confesión, confesar. Otra sería estética de la existencia, y también el cuidado implica la palabra ética. Tendríamos también la noción o el concepto subjetivación. De hecho, al final, el tema de cuidado es una forma de construir sujetos, procesos de subjetivación. Finalmente, y no menos importante, es la palabra prácticas, porque al final el cuidado tiene que ver con prácticas. Y aquí agregaría una sexta palabra, que es discurso, que también al mismo tiempo los discursos construyen ciertas prácticas de cuidado. Estas serían las 6 palabras que ahora se me ocurrió, esta de, en efecto, discurso o discursos, en plural también. Esto es lo que podría mencionar y podría encontrar como palabras vinculadas, en este caso, a la noción de cuidado. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Miguel Macías Moreno, a ustedes radioescuchas, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía, el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.